Le pegué a la pared y no me puso las manos. Pero a ver se lo he dicho. Salió el chico que lo... Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta penúltima sesión del curso, la última ordinaria. Vamos a empezar como siempre con una lectura de la palabra de Dios. Cuanto más avanza el curso, más me cuesta elegir porque ya muchas han ido saliendo, pero bueno, como la cosa hoy va de diálogo, siempre va de diálogo, ¿no? Pero vamos a escuchar el diálogo de Jesús con la samaritana, si os parece. Allí se encontraba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía. Y en esto que llega una mujer samaritana a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La mujer samaritana le contesta, ¿cómo? ¿No eres tú judío? ¿Y te atreves a pedirme de beber a mí que soy samaritana? Es que los judíos y los samaritanos no se trataban. Jesús le responde, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Serías tú la que me pedirías de beber y yo te daría agua viva. Pero Señor, replica la mujer, no tienes con qué sacar el agua, el pozo es hondo. ¿Dónde tienes ese agua viva? Jacob, nuestro antepasado, nos dejó este pozo, del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras de mayor categoría que él? Jesús le contesta, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed, sino que ese agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna. Exclama entonces la mujer, Señor, dame de esa agua, así ya no volveré a tener sed, ni tendré que venir aquí a sacar agua. Mítico siempre este diálogo de Jesús con la samaritana. Y bueno, esta tarde tenemos con nosotros, para cerrar el curso, que era la clausura, que luego hablaremos de ella, a don Rafael Vázquez, que es, bueno, cada 2x3 cambian de título y de nombre y de tal, pero secretario técnico de la subcomisión de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española. También, asesor, o no sé cuál es el nombre, de la doctrina de la fe, o sea, también estás en doctrina de la fe. El delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Diócesis de Málaga. Profesor allí en Málaga de Ecumenismo, de Eclesiología. Y bueno, pues amigo de esta casa también, por supuesto, que si algún día deja de estar en la conferencia episcopal, esperemos que nunca deje de ser amigo de esta casa, eso sí. Y nada, le damos gracias por hacernos hueco, gracias Rafa, por hacernos hueco en tu apretadísima agenda, por estar un año más con nosotros y por venir a presentarnos pues este importantísimo libro que yo esta mañana también se lo he presentado a mis alumnos de San Damaso. Y incluso ha nacido de ellos la iniciativa de pásanoslo, irlo pasando y tal, y ojeándolo entre ellos, porque le he dicho, está recién salido del horno y es lo último de lo último y tenéis que conocerlo. Así que vamos a conocerlo nosotros también, no decimos más. Gracias, Rafa. ¿Se oye bien? A mí se... Espera, se me pegó un poquito más. Espera, es que lo había apagado. Ahora, ¿no? ¿Ahora se oye bien? Sí, perfectamente. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre, como soy amigo de la casa, pues vengo muy a gusto siempre a esta casa. ¿Dónde? Verás tú.
Sí, porque venir a hablar del diálogo siempre es algo bonito. Y hemos empezado con este texto, me sirve para la introducción, porque cuando hablamos de diálogo, pues no solo estamos hablando de intercambiar ideas. Ya Pablo VI en la encíclica Ecclesiam Suam hablaba de un coloquio de salvación. ¿Qué es lo que hace Jesús? Establece un coloquio de salvación y por eso conduce a través del diálogo a la salvación a la samaritana. Y nuestros coloquios y nuestros diálogos deberían también llevar a la salvación, porque realmente estamos descubriendo que hay elementos de salvación, de verdad, no solo en nosotros, sino también en el interlocutor y juntos vamos profundizando en el mensaje de salvación que está destinado a todos que el Señor nos ha transmitido. En ese contexto del diálogo, pues surge esta obra que no es única, porque son 5 volúmenes, veréis, este es el volumen segundo. Los cumpleaños son importantes y el periodo de recepción del Concilio Vaticano II, pues estamos cumpliendo el 60 aniversario de la clausura, este año en concreto, el 25 de la clausura del Concilio Vaticano II, que coincide con el jubileo de la Esperanza, también coincide con el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, con lo cual las fechas y la providencia van haciendo que coincidan cosas y se le dan importancia, y además el lunes pues tuvimos también la noticia de que el Papa León XIV ha decidido continuar con el proyecto de visitar Nicea, va a ser su primer viaje apostólico, pues va a tener este matiz también ecuménico, algo que además, y seguimos con la providencia, pues hasta ahora se ha hablado de que León XIV escoge su nombre en continuidad con León XIII, por la cuestión de la doctrina social de la Iglesia, y así es, desde el primer momento ha mandado un mensaje de paz, pero no podemos olvidar que también León XIII es el que escribe aquella carta Orientalium Dignitas, dedicada a los orientales, que después en el aniversario, en el 50 aniversario, será Juan Pablo II el que escriba Orientale Lumen, y es el que crea lo que se llamaba entonces, en los esquemas ecuménicos de la época, la congregación para los disidentes, que era, sí, ese es el lenguaje de la época, pero es como la preocupación de León XIII de establecer un diálogo directo con los ortodoxos. Y además en Orientalium Dignitas, puesto que siempre había estado el miedo a la latinización por parte de Occidente de las iglesias orientales, es donde se dice que se respetarán tanto los ritos, tradiciones, formas de derecho canónico, y que no tengan miedo a la Iglesia Católica, porque nuestra intención no es latinizarlos. Después en la práctica las cosas van de manera distinta, pero escrito lo dejó. Así que es un papa que, sin entrar dentro de lo que se puede llamar el movimiento ecuménico moderno, pero sí sentía el dolor también de la división, y eso esperamos que también pues lo sienta también el Papa León XIV, efectivamente, en el 1.1. Bien, pues vamos con esta obra. Esta idea y es el que me introdujo a mí a participar en esta obra, que me ha llevado 2 años de trabajo, de dormir poco y levantarme muy temprano, pues el que comienza a programarle, y el arquitecto de todo este proyecto, es Santiago Madrigal, el que conocemos, eclesiólogo, ecumenista, profesor en comillas, jesuita, también amigo de esta casa y un gran impulsor del ecumenismo en España. Entonces él, al cumplirse los 60 años, preocupado por reactivar el proceso de recepción del concilio, dice: tenemos que hacer un comentario teológico a todos los documentos del Concilio Vaticano II en este 60 aniversario, y en España, y contando con profesores y teólogos de España.
¿Por qué? Porque ya se había hecho a los 40 años la editorial Herder en Alemania, dirigido por Hilberath y Hünermann, habían hecho un comentario en alemán que existe a todos los documentos del Concilio Vaticano II en el 2005, cuando se cumplen los 40 años. Y después, en el 2015, terminando en el 2020, los italianos, dirigido por el arzobispo Roberto Repole y Serena Nocetti, hacen también un comentario en italiano a todos los documentos del Concilio Vaticano II. Entonces tenemos el comentario alemán en los 40, el italiano en los 50 y vamos a tener el español en los 60 cuando se acabe de publicar, porque por ahora se ha publicado el primer volumen, este es el segundo volumen, se está ya terminando tercero y cuarto que saldrá y esperemos, o ese era el proyecto, que en el 25 pues se terminase los 5 volúmenes que componen la obra. Ha sido en la BAC donde se quiso publicar. De hecho, uno de los que tenía también mucho interés en que se publicase esta obra era don Fernando Ladaria, sí, Fernando Luis, ¿no es? Fernando Luis Ladaria, Luis Fernando Ladaria, exactamente, que entonces era el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el impulsor. Estaba también detrás de este proyecto don Jesús Pulido, que era entonces el secretario de Doctrina de la Fe, al que yo sucedí cuando lo hicieron obispo de Coria Cáceres. Entonces, aquí es donde se enmarca en la historia de la recepción, que yo creo que es algo muy importante en la vida de un concilio. De hecho, Congar pues tiene un artículo hablando de la recepción como un acontecimiento eclesial, porque los concilios pues no terminan cuando se clausuran realmente. Empieza todo un periodo de recepción donde interviene ahora de una forma muy activa el sensus fidei junto con el magisterio ordinario que tienen que poner en marcha el concilio. Si no, esto se queda en papel mojado, como quedaron ya algunos concilios. ¿Os acordáis de los concilios de Ferrara, Florencia, que llegan a establecer la unidad con los armenios, con iglesias orientales, incluso con las iglesias bizantinas, y después no es efectivo? Y sin embargo, aquello fue un concilio donde se firmó la unión con todos ellos, pero en la práctica no funcionó. Entonces, también el Concilio Vaticano II estamos en esta etapa de recepción, que ha tenido como distintos periodos, desde una época que parecía revolucionaria en los primeros tiempos, pasan 20 años, se tiene que celebrar un sínodo extraordinario en 1985, donde se hace un balance de las luces y sombras, dice la Relatio Finalis del sínodo del 85, de lo que ha ocurrido para que el concilio no se esté recepcionando bien. Por otro lado, empiezan a reorientar y dice, tengamos en cuenta que el concilio hay que interpretarlo desde las 4 constituciones, a partir de ahí el resto de los documentos, en fin, toda una reorientación. Después hemos tenido todo un periodo de recepción con Juan Pablo II, otro periodo con Benedicto XVI, Francisco ha sido otra etapa también en la recepción del concilio, y bueno, pues estamos ahora en estos 60 años en este periodo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué se puede decir ya del Vaticano II a los 60 años que no hayan escrito otros? Pues precisamente la cuestión de la recepción. Si hay algo de original en esta obra, es cómo se ha producido esta recepción en la vida de la Iglesia de los principios que se encuentran en el Concilio Vaticano II, en concreto en este caso, de las cuestiones del diálogo ecuménico, porque en este volumen se comenta Unitatis Reintegratio, se comenta Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, Unitatis Reintegratio Ecumenismo, Dignitatis Humanae Libertad Religiosa y Nostra Aetate sobre el diálogo interreligioso. Entonces, qué es lo que tiene de original? Pues que recoge toda la recepción en estos 60 años
hasta los últimos documentos y lo que está ocurriendo en la vida de la Iglesia en la cuestión del diálogo de manera general, ¿no? Me he salido del esquema y no me quiero perder, pero entonces, la obra, los 5 volúmenes, por citar también a los autores que han participado, hemos dicho que Santiago Madrigal es el coordinador general de la obra y después cada volumen pues tiene un editor. En este caso, el editor he sido yo, pero además comento Unitatis Reintegratio y Nostra Aetate. El hecho de comentar 2 documentos pues también fue por cuestiones que era José Ramón Villar, que también conocemos, profesor de ecumenismo de la Universidad de Salamanca, el que se iba a encargar de comentar Unitatis Reintegratio. Y de hecho, pues él comenzó, yo lo llamaba, él me escribía, estoy trabajando en ello, no te preocupes, me da tiempo antes de morirme, me decía. Sí, porque él sabía que iba a fallecer y tal. Hasta que en un momento, pues ya quien me escribe no es él y me dice pues que ha perdido la visión, que ya no puede hacer nada, que no podemos contar con él. Y por eso, pues yo que iba a comentar solo Nostra Aetate sobre el diálogo interreligioso, tuve que ponerme también a comentar Unitatis Reintegratio. Y después Dignitatis Humanae lo comenta Gerardo del Pozo, que ha sido profesor en San Dámaso, que conocéis también. Ya había hecho una obra sobre un comentario en la misma BAC, a Dignitatis Humanae, y aquí actualiza el de Fiesol. Voy a repetir lo mismo, pero no, en absoluto no ha repetido lo mismo. Ha hecho toda una reinterpretación desde la obra de Ratzinger muy interesante. Bueno, el tercer volumen, que tratará Christus Dominus, Presbyterorum Ordinis y Perfecte Caritatis y Apostolica Astuoxitatim, lo coordina Gonzalo Tejerina. Y después, el volumen cuarto, que comentará Dei Verbum Gravissimum Educationis y Optatanto Cius, lo coordina Salvador Pieninot. Y el último ya será Intermirifica, Gaudium et Spes y Adientes, que lo coordina Vicente Botella, que es profesor en Valencia. Así que, bueno, pues este es un poco todo el comité científico que hemos estado participando en la obra. Sí, bueno, han sido todo y los profesores que participan son de todas las universidades españolas, ¿no? De las facultades de teología de España, así que creo que ha quedado una cuestión bastante interesante. Entonces, este segundo volumen sigue al primer volumen que comentaba y que coordinó Santiago Madrigal. De hecho, Santiago Madrigal participó en la presentación del primer volumen desde el hospital, se conectó a través de cámara, evidentemente a él ya no se le veía porque él ya en la última etapa pues estaba bastante mal, pero él estuvo viendo la presentación del primer volumen desde el hospital y falleció pues al mes más o menos de la presentación del volumen. Bueno, pues en ese primer volumen, que es lo interesante porque creo que también responde a lo que se quiere o lo que se pretende con este segundo volumen, se comentaba Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, Lumen Gentium sobre el misterio de la Iglesia y Orientalium Ecclesiarum sobre las iglesias orientales católicas. Estos 3 documentos tratan fundamentalmente cuestiones eclesiológicas. ¿Y por qué el segundo volumen en este momento? Pues porque Unitatis Reintegratio, Nostra Aetate y Dignitatis Humanae en menor medida, pero sí que son una explicitación y desarrollo del giro eclesiológico que se produce en el Concilio Vaticano II a partir del Lumen Gentium. Es decir, no se entiende Unitatis Reintegratio o Nostra Aetate sin aquel subsistit in de Lumen Gentium. Es decir, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro, pero fuera de ella hay elementos de verdad y santidad que son propios de la Iglesia. Sin este giro eclesiológico, de hecho, es Casper
el que llega a decir que la gran expresión ecuménica del Concilio Vaticano II no es ni siquiera unitatis reintegratio, sino que es el subsistit in. Cuando la Iglesia reconoce que en aquellos otros bautizados, en las otras iglesias y en los otros pueblos, pues hay una ordenación hacia el pueblo de Dios y que allí podemos encontrar elementos de verdad y de santidad que son propios de la Iglesia, siguiendo aquella teología de las semillas del Verbo encarnado esparcidas por toda la humanidad de San Justino. Entonces, este volumen lo que hace es desarrollar los principios eclesiológicos que nos vamos a encontrar en el primer volumen. Y esto también es importante por aquello que decía el sínodo de 1985, dice, del que yo he hablado en la recepción. La interpretación teológica de la doctrina conciliar debe tener en cuenta los documentos en sí mismos y en su estrecha relación recíproca, de modo que sea posible exponer cuidadosamente el significado integral de los enunciados del concilio. Se debe prestar una especial atención a las 4 constituciones del concilio. Entonces, aquí es donde se ha querido hacer este juego hermenéutico también a la hora de acercarnos a los documentos. No nos acercamos a los documentos de una manera aislada, sino siempre en una relación recíproca para poder entender lo que quiere decir. Si no entendemos Lumen Gentium, no vamos a poder entender o no vamos a interpretar bien Unitatis Reintegratio. Pero es más, Unitatis Reintegratio llega a desarrollar y explicitar muchos de los principios que están solo enunciados en Lumen Gentium. ¿Vale? Los desarrolla. Es importante el tener en cuenta que todos estos documentos pues no se hacen de manera aislada tampoco. Y por eso hay que verlos en la gestación de los documentos. Si cogemos las actas del concilio, que ahora las encontramos hasta informatizadas, digitalizadas, y es una gozada porque le pones el motor de búsqueda incluso y te sale todo un listado de la palabra que tú quieras, de los autores, de todo. En su momento, cuando yo tuve que trabajarlas para hacer mi tesina allí en Roma, era tocho tras tocho y encima de la mesa y te veías un montón de libros así. Ahora te da una facilidad porque pones la búsqueda, copias el texto, te lo llevas al Google. El Google traduce estupendamente el latín del Vaticano II, por lo menos. Ya no sé yo cómo hará el de Cicerón, pero el del Vaticano II es una cosa que te lo hace fantástico y tienes ahí el texto y desde casa, sin tener que ir ni siquiera a una biblioteca. Bueno, estas cosas de la inteligencia artificial a veces también funcionan, no todo es malo. Bueno, pues, pero el proceso de gestación era que se iba a tratar, en las discusiones, pues incluso al día, se trataba una cuestión de Lumen Gentium. Ahora vamos a una votación sobre Unitatis Reintegratio. Vamos a una votación sobre el documento tal. Pasamos a la votación general de este otro documento. Y van surgiendo todos. Entonces, cuando se está discutiendo Unitatis Reintegratio, se está discutiendo también Lumen Gentium. Entonces, eso está en la cabeza de quien está elaborando esquemas y de quienes están participando en las discusiones del concilio. Entonces, es muy interesante poder ver esa relación que yo creo que a veces nos falta, porque si no, y son los errores que nos hemos encontrado en la recepción del concilio, pues el concilio dirá lo que a cada uno de nosotros nos apetezca que diga. Lo blanco y lo negro al mismo tiempo, y esa no es la idea de acercarnos al concilio. Una relación recíproca, es necesario hacer una hermenéutica correcta del concilio. Y esto le da también una autoridad especial a estos documentos. Entonces, hay mucha gente que en el posconcilio ha dicho, bueno, la cuestión del diálogo interreligioso, del diálogo ecuménico, no se ha tratado de una forma sistemática en las constituciones y decimos que quien da autoridad al concilio son las constituciones, que son los documentos con más autoridad. Hombre, sí y no. Los decretos tienen menos importancia. Los decretos llevan a la aplicación práctica de los principios que salen en las constituciones. Pero en la medida en la que son continuadores de esos principios,
no se les puede negar tampoco una autoridad específica a estos documentos. Por tanto, la cuestión del diálogo ya está presente. Si nosotros vamos al capítulo 2 del Lumen Gentium, en el número 15 de la Constitución se hablará de los vínculos de la unión de la Iglesia Católica con los bautizados que se honran de llevar el nombre de cristianos. Ahí no desarrolla más nada, pero dice, la Iglesia tiene unos vínculos de unidad con estos. Pues la continuidad de Lumen Gentium número 15 es Unitatis Reintegratio. Pero el número 16 dirá que también aquellos que aún no han recibido el Evangelio están ordenados al pueblo de Dios. Dice, especialmente con aquellos con los que compartimos una misma fe en el Dios único y misericordioso, con aquellos que buscan, atientan a Dios, y se está refiriendo a las otras religiones, y la continuación es Nostra Aetate. Entonces, no son documentos de segunda del todo, ¿vale? Y se les puede considerar así para después no lanzarnos al diálogo con otros, porque desgraciadamente en la forma de interpretar los textos hay una intencionalidad. Y hay intencionalidades no buenas para acercarnos al concilio, de forma que podamos seleccionar los temas que nos conviene o que no nos conviene. Bueno, continúo entonces. A mí me gusta situar esta cuestión del diálogo en el postconcilio, pues yéndonos a la Ecclesiam Suam. Lo he dicho ya antes, ¿verdad? La iglesia se hace diálogo, la iglesia se hace coloquio, dirá Pablo VI. Pablo VI que toma el concilio entre la primera y la segunda sesión. Muere Juan XXIII y él desde el principio, en su primera homilía, entonces sí era misa de coronación. Hoy ya no vamos hoy en día ya no tenemos misa de coronación porque Pablo VI se puso la tiara. No olvidemos que él fue el que se pone la tiara, el último que ha llevado la tiara, y después la donó. Efectivamente está allí en museo, etcétera. Aquella tiara que es feísima, además, era una cosa. Pero él se la puso, entonces sí eran misas de coronación. Pero ya en aquel discurso, él se propone, bueno, él dice que no va a escribir una encíclica, como solían hacer todos los papas al comienzo del pontificado, para no condicionar los trabajos del concilio. Y entonces, pero ya en su homilía, pues tiene estructura lo que después será Ecclesiam Suam. Dice que continuará con la labor del concilio, tal y como lo ha programado Juan XXIII, y habla de la necesidad de definir la naturaleza de la Iglesia, de la reforma de la Iglesia y del diálogo, que son los 3 capítulos que tiene Ecclesiam Suam. Dice, como no voy a hacer la encíclica, baste por ahora esta homilía para que sepáis cuál es el programa que en realidad pues no era más que recoger los temas que se estaban tratando en el concilio, porque precisamente de la primera a la segunda sesión se estaba tratando Lumen Gentium, la naturaleza del misterio de la Iglesia, la idea de la reforma que aparece también en consonancia con la fidelidad a la vocación de la Iglesia, y la cuestión del diálogo, porque ya estaba presente también Unitatis Reintegratio y entraba el proyecto de lo que iba a ser Nostra Aetate con el documento sobre los judíos, que no se presenta en la primera sesión y se presenta en la segunda. No se presenta en la primera porque Juan XXIII dice que es imprudente presentarlo en aquel momento, porque estaba toda la cuestión con los pueblos árabes y con los estados árabes y la cuestión judía, en fin, todos esos problemas políticos que ponían en riesgo a las iglesias cristianas en los estados árabes, que ese era el gran problema, porque allí estaban en el concilio también los obispos de las iglesias orientales y veían cómo su pueblo corría en peligro allí si se veía que la iglesia estaba apoyando la constitución del Estado de Israel o el sionismo en algún momento, ¿no? Bueno, eran cuestiones
muy complejas, siempre lo han sido. A veces no hemos sido demasiado entendidos por ser demasiado diplomáticos, pero cuando tienes en juego la vida de la gente ahí en tus manos, te lo piensas 2 veces. Bueno, pues en estos 3 documentos nos encontramos una explicitación de ese coloquio de salvación del que ya hablaba Pablo VI en la Ecclesiam Sua. Yo creo que este es el fruto del diálogo a destra en la vida de la Iglesia, fundamentado en el giro eclesiológico que ya hemos explicado, que aparece en Lumen Gentium. De hecho, hay un profesor de Granada que, analizando esta cuestión del diálogo en el Concilio Vaticano II, dice que por primera vez la Iglesia sale al diálogo con las religiones sin una intención defensiva, apologética y anatemizante. Respecto a lo bueno, no rechaza de lo que en estas religiones es verdadero y santo, y respecto a las discrepancias, ya no las condena, sino que considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas de estos pueblos. Es decir, la primera vez que la Iglesia pues, no se sitúa a la defensiva en el diálogo, sino que es capaz de apreciar y le da al otro la dignidad necesaria de ser un interlocutor legítimo, que es lo importante, porque podemos salir a dialogar, a enseñar, pero para dialogar también tenemos que estar dispuestos a aprender. Si no, solo pretendemos la conversión del otro, pero ¿dónde está esa reciprocidad? Entonces, aquí lo que se produce en el concilio es una recepción de esta idea del diálogo. Y estos documentos, es muy curioso, porque no hay que interpretarlos como un punto de llegada o un punto y final en la reflexión que hace la Iglesia, sino que curiosamente son más un punto de partida que un punto de llegada. Lo que ha ocurrido en la historia del diálogo interreligioso en el posconcilio supera con creces lo que se podían esperar que ocurriera en el concilio. Fijaos que Nostra Aetate es el documento más breve de todo el concilio, son 5 numeritos, es decir, si te quieres ir fardando de leerte documentos, el primero que leete y ya te dice que te has leído uno, porque son 5 párrafos, no más. Después le seguirá, no sé si Dignitatis Humanae o Intermirifica, no me acuerdo muy bien, pero son los documentos más breves del concilio. ¿Y cuánto fruto han dado? Willebrands, que era entonces secretario del Secretariado para la Unidad de los Cristianos durante el concilio, el presidente era el cardenal Bea, cuando presenta Nostra Aetate, al final del concilio dice: para poder entender Nostra Aetate, tenemos que recurrir a la parábola del grano de mostaza, que empezó siendo una cosa mínima, porque en principio este documento de Nostra Aetate iba a tratar solo la cuestión judía. El primer esquema lo presentó el Pontificio Instituto Bíblico que le pidieron, y entonces se presentó un esquema sobre los judíos. Pero los padres conciliares empezaron a decir: ¿por qué tratamos sobre los judíos cuando hay más musulmanes que judíos? ¿Cómo no vamos a tratar también las otras religiones? ¿Cómo no vamos a tratar? Y después las iglesias que estaban en Oriente decían: ¿y por qué no tratamos también el budismo? ¿Y por qué no tratamos también el hinduismo? ¿Por qué no tratamos también las religiones afroasiáticas con las que la iglesia tiene? Entonces él dice: empezó siendo una pequeña semillita y ha ido creciendo, creciendo, creciendo en el concilio hasta ser un árbol que acoge a todas las religiones y se plantea la relación de la Iglesia Católica con todas las religiones no cristianas. Pues realmente en el posconcilio ha ocurrido eso, y no digamos unitatis reintegratio, es decir, si nos vamos, aunque solo sea, ya no nos vamos a meter en las cosas prácticas, pero solo en los enquiridium ecuménicos, los que están completos como el italiano, pues ¿cuántos volúmenes son de diálogos de un documento en el que la Iglesia dice: nos decidimos a dialogar? Y a partir
En España solo 2. Ahora está trabajando don Adolfo en seguir publicando, sí, en continuar con el Enquiridium. Pero en Italia son 20 y tantos volúmenes los que van ya, ¿no? Entonces, no es un punto de llegada, sino que ha sido el punto de partida y comienzo de muchísimos diálogos y de una apertura real de la Iglesia al diálogo. Y como diría Juan Pablo II en Ut Unum Sint, en aquella encíclica que hace a los 20 años a los 30 años de la clausura, me dice, la Iglesia se ha decidido a entrar en diálogo y este camino es irreversible. Entonces, el camino irreversible de la Iglesia y la opción de la Iglesia por el diálogo. Bueno, una vez que explicamos todo esto, vamos a ir al libro. Vamos a presentar el libro, la estructura del libro. Yo creo que nos sirve para explicar la estructura de cada uno de los documentos. El libro, cada comentario tiene una estructura que ha querido ser fija y a la que nos hemos tenido que atener todos los autores, que es una introducción, después viene la historia de la redacción, que es una cosa que suele ser muy compleja y aburrida, pero no sale del todo aburrida si te metes ahí bien. Después el comentario y la recepción. La recepción con algunos apuntes pastorales, ¿no? Entonces, yo creo que para explicar esto, pues nos viene muy bien esta terminología de la anamnesis del memorial en la liturgia, ¿verdad? Porque la liturgia, ¿qué es lo que hace? Trae al presente el evento y hace que sea significativo en el momento, pero además se proyecta hacia el futuro. Pues algo así es lo que hemos querido hacer también nosotros con el concilio. Hemos querido actualizar, traer al presente lo que allí se dijo, y para eso nos sirve toda la introducción que sitúa el documento en su contexto, en el porqué y también en el contexto actual. Después un comentario donde, bueno, pues hemos dicho cosas novedosas, hemos ido recogiendo las cosas que otros han dicho, hemos profundizado en muchos textos también del concilio, pero el comentario que se ha hecho ha tenido en cuenta los estudios posteriores que se han ido realizando en estos 60 años. Y además, los documentos magisteriales que se han elaborado a partir de estos 60 años. Entonces, es importante tener este punto de vista porque no es lo que dijo el concilio, sino lo que dijo y cómo se ha hecho vida en la Iglesia. Es el punto de vista que se ha hecho. Por eso tiene valor el comentario. Y después, pues la proyección de estos documentos en la recepción y en la vida de la Iglesia. En el caso de Unitatis Reintegratio, puesto que es un comentario en España, quise hacer como una especie de apéndice de cómo se ha hecho la recepción de Unitatis Reintegratio y del ecumenismo en la situación española hasta el momento, ¿no? Con todos los trabajos que se ha hecho desde los centros ecuménicos que aparecen, desde la reflexión de nuestros teólogos en España, las revistas, el trabajo de la conferencia episcopal, evidentemente aparece don Julián Hernando, aparecen pues tantos ecumenistas españoles que hemos querido que queden aquí en un comentario que se hace en España para los españoles, pero no solo para los españoles, sino para todo el mundo, ¿no? Me recuerdo que cuando estuvo aquí Brian Farrell, el que era secretario del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, entonces se sorprendió de la tarea ecuménica que se estaba realizando en España. No conocía que esto se hubiera hecho aquí en España y la riqueza que tenía. Eso. Y que España se estaba haciendo cosas que no se hacen en muchos sitios. Así es, por eso quise que este documento, estos volúmenes, que si Dios quiere se traducirán
a otro idioma, pues haya quedado constancia internacional de lo que se ha hecho también en España. Y eso es lo que os vais a encontrar, una introducción al documento que nos ayude también a situar históricamente cuáles son las problemáticas a las que responde el documento, la historia de la redacción, que es muy interesante si la leemos en clave de sinodalidad. Yo esto creo que es fundamental. Sobre todo por lo que he ido viendo también que desgraciadamente sigue ocurriendo en nuestra iglesia. Y es que nos planteamos que los acontecimientos eclesiales pues es una lucha de intereses humanos. Nos ha pasado ahora con el cónclave, ¿verdad? De pronto parecía que allí estaban todos los cardenales, pues a ver quién mataba a quién para que saliese su postura adelante, conservadores, progresistas, ahora de pronto unos han sacado una cuestión como los políticos. Y en un programa de televisión allí en Andalucía que me llamaron el lunes para intervenir, dice, cómo Prevost se nos ha escapado y no estaba en las listas de nuestros favoritos? ¿Dónde estaba metido? Y digo, hombre, es que me alegro muchísimo que no estuviera en vuestras listas, porque vosotros habéis planteado de si tiene que ser un continuador de Francisco, si tiene que ser un reformador, si tiene que ser un conservador, si los conservadores están enfrentados con los reformadores y los progresistas. Digo, mire, ese no es el lenguaje de la iglesia. Gracias a Dios, los cardenales, en un acontecimiento que es espiritual y de discernimiento en el espíritu, pues han sido capaces de dejarse iluminar por él para escoger al que el Señor quería para su iglesia. Ya está. No busquemos más nada. Y también le decía eso. Y todos que eran tan malos y que estaban ahí, pues ¿cómo ha podido salir uno bueno? Porque al final lo valoráis. Entonces, uno por lo menos no era malo. Uno por lo menos, pero en el conclave anterior había otro que no era malo, Francisco, y en el anterior era Benedicto, que tenemos papas que son todos santos en los últimos periodos, que podemos darle muchas gracias a Dios, a pesar de todas estas confabulaciones que nos quieren vender que hay dentro de la iglesia, donde están allí. Me acuerdo que había un vaticanista, no voy a decir el nombre, pero no me importaría, porque me parece que vive de eso, inventando historias y con mucha caradura. Pues este afirmaba allí en el programa de televisión, bueno, que Juan Pablo II había sido envenenado, pero bueno, él tenía la autopsia prácticamente. ¿Cómo puede usted hacer esa afirmación? ¿Ha sido envenenado una persona cuando no tenemos autopsia, cuando usted no ha tenido acceso a ningún tipo de datos de ninguna manera y se queda tan tranquilo? Pues sí, así estamos. Entonces, lo nuestro no. Juan Pablo I, ¿no? He dicho el segundo, no, el segundo estaba claro que no murió envenenado, este murió, bueno, Juan Pablo I, ¿no? El que duró un mes. En fin. Bueno, pues a mí me gusta leer también toda la historia de la redacción en esta clave de sinodalidad, porque es verdad que en la iglesia hay diversidad, pero hay siempre unidad en lo esencial. Hay distintas sensibilidades y eso es bueno y necesario. Que hay personas, pero como yo siempre digo, lo conservador en la iglesia, ¿qué es? Cuidar la liturgia. ¿Qué es lo progresista? Atender las cuestiones sociales. ¿Y qué sacerdote no tiene en su corazón la liturgia y no tiene en su corazón pues atender a los pobres y responder a las necesidades de la sociedad? Ahora, yo por mi sensibilidad, pues puedo tener bueno, pues como es mi caso, yo no sé lo que sería, dedicado al estudio, pues desde luego entre los progres no me situarán, pero dedicado siempre. Yo puedo tener una sensibilidad en función de mis aptitudes, de mis capacidades de prestar un servicio, pero en mi corazón está presente todo. Y tenemos que quitarnos ese lenguaje que es tan destructivo de progres y de carcas en la iglesia. Porque ni estamos enfrentados, ¿y qué es lo que hacen cada uno? Pues desde su sensibilidad, aportar y ser una riqueza para la iglesia. Ya está. No tenemos que plantear de otra manera.
en la conferencia episcopal salen los votos de los presidentes. Y dice, es que salen por dos votos o tres por encima el uno que... Es que la conferencia episcopal está dividida. No, mire usted, es que en la conferencia episcopal hay diversidad, pero cuando hablan están unidos. No están envenenándose, de verdad que no. Os lo digo yo, que allí no entra veneno. Así que está tranquilo. Pues aquí igual, distintas sensibilidades, pero todos responden y quieren responder al bien de la iglesia. Que alguno, pues de vez en cuando puede hacer, humanos somos todos, y se le vaya un poco la lengua y diga alguna barbaridad y todo eso, bueno, eso quien no lo dice, en toda la familia se dice y no pasa nada. Pero quitémonos ese lenguaje. Eso ocurrió en el concilio también. Hay historias del Concilio Vaticano II, entre ellas la de Alberigo, de la Escuela de Bolonia, que plantea a la historia del concilio una lucha. Es toda una lucha entre progres y carca, los progresistas contra los conservadores, y los unos que planteaban y los otros que decían, mire, en un diálogo entra todo esto. Ahora, ¿qué es lo importante? Pues la labor del que presidió el concilio, en este caso Pablo VI. Pablo VI, hay momentos en los que interviene, de hecho ya en el último periodo, lo que se llamó la Semana Negra del concilio, él mandó que se hicieran distintas intervenciones en algunos documentos, entre ellos Unitatis Reintegratio, Nostra Aetate, Lumen Gentium. ¿Para qué? Y él decía, para que nadie se quedase atrás. ¿Sí? En el concilio los documentos tenían que aprobarse por unanimidad y por lo menos con una unanimidad moral. Quizá el que más votos tuvo en contra fue Nostra Aetate, con 100 y pico votos en contra, pero al final los obispos dijeron, esto es lo que dice la iglesia, esto es lo que decimos todos. No rechazaron. Entonces, fue todo un proceso en el diálogo de conversión necesaria de las ideas de cada uno. Algunos venían de países que no estaban abiertos a nuevas teologías. Uno de los temas que más problemas causó fue el de la libertad religiosa. Imaginaos en España el nacionalcatolicismo, los obispos que habían hecho en el 53 los acuerdos Iglesia-Estado, donde la iglesia gozaba de una serie de privilegios, donde Franco necesitaba dar el permiso para el nombramiento de obispos y se había llegado a que en España pues la iglesia, bueno, las leyes estuvieran inspiradas también en los principios católicos. Y ahora de pronto vamos allí y los obispos dicen, hablemos de la libertad religiosa. Y dicen, pero qué barbaridad. Pues claro, nuestros obispos dijeron, esto rompe con la doctrina tradicional de la iglesia. ¿Qué ocurre? Escucharon a los obispos estadounidenses, escucharon a los obispos alemanes, escucharon a los obispos franceses y su mentalidad fue cambiando. El 8 de diciembre de 1965, el mismo día de la clausura del Concilio Vaticano II, los obispos españoles se reúnen en Roma y hacen un documento conjunto sobre la acción después del concilio, se llama, y dice, los obispos españoles nos comprometemos a acoger y a poner en práctica lo más decididamente posible todos los documentos del Concilio Vaticano II, entre ellos la libertad religiosa, el diálogo ecuménico, el diálogo interreligioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacen todo un plan de acción. Todavía no eran conferencia episcopal, la conferencia episcopal se crea en el 66, pero sí estaban lo que se llamaban ¿cómo eran? Las conferencias de metropolitanos. Era. Y deciden a poner en práctica el concilio. Y vienen hablando de libertad religiosa en España. Vale. Sí. Yo estoy confundidísima entonces, porque creía que muchos documentos del concilio se habían aprobado no por unanimidad, sino todo lo contrario, con unos pesos en los que hacían que los documentos hubieran salido más ponderados, porque sí que había pues tendencias diferentes, planteamientos distintos, y que entonces habían salido es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Casi todos están aprobados. Si participaba en la sesión
3.000 obispos, son 2.990 y tantos votos a favor, 8, 10 en contra, 2 abstenciones, 3 abstenciones. Solo el de Nostra Aetate es el que menos unanimidad tiene, en este caso, porque tiene ciento y algo de votos pero porque en la votación hubo confusión, ¿eh? Eso también se explica ahí. Hay alguna confusión, pero no se sabía realmente lo que se estaba votando. Pero claro. Es decir, la praxis del concilio era muy sinodal. Vamos juntos. Ir juntos significaba que en principio se presentaba el esquema general del documento, al que se tenía que dar el placet, non placet, placet justa modum. Entonces, si no había acuerdo, era retirado el esquema con las sugerencias que se hacían. La comisión que estaba trabajando el esquema renovaba, rehacía, redactaba de nuevo el esquema. Una vez que se llevaba de nuevo a la Asamblea General, se aprobaba de nuevo el esquema. Cuando ya todo se había aprobado por unanimidad, se seguía adelante. Y después se iban votando párrafo por párrafo. Modificando expresiones, modificando palabras, y se iban votando hasta que se aprobaban por unanimidad. Y finalmente se hacía una votación al documento entero. Y eran todos, porque habían participado todas las escuelas, todas las tendencias, habían participado en la redacción de los documentos. Y era asumido por todos. Es muy interesante porque estos son los ejercicios auténticos de sinodalidad. Es verdad que aquí no participan directamente los laicos, aunque sí participaron a través de teólogos y porque los laicos, en teoría, y así debería ser, están en el sentir del obispo. Los obispos, para los primeros que mandaron los temas que se debían tratar, no se sentaron en su mesa, lo hicieron, contaron con su equipo, colaboradores, etcétera, que es lo que se pide cuando hay un concilio. Ahora, cuando hemos tenido el sínodo, el Papa Francisco nos obligó a sentarnos con los laicos, porque incluso en la metodología se nos pidió, reúnanse primero los sacerdotes con sus fieles en la parroquia. Ahí toquen estos temas, desde esas conclusiones llévenlas después al obispo, o con los laicos junto con los presbiterios, con el obispo, escúchense. Y después a la conferencia episcopal, después a la conferencia episcopal europea, vuelva el documento a la nación y después ya lo trataremos en el sínodo, pero aquí os habéis escuchado todos. Quizá lo que ha fallado a veces en la iglesia es ese proceso de escucha, que es muy lento, pero en esto el Papa Francisco lo tenía muy claro. Lo bonito no es el resultado y lo importante no es el resultado, sino el proceso en el que se hacen las cosas. Si vamos a hablar de la sinodalidad, hagámoslo sinodalmente. El documento final será lo menos importante, sino que hemos entrado en un estilo de escucha y de diálogo sinodal que es el importante. Eso es lo que ocurre también aquí en el concilio. Entonces, de aquí hubo toda una reforma ya en el mismo concilio. El concilio pidió una reforma para la iglesia y ya se estaba produciendo la reforma en el hecho de escucharse los obispos unos a otros y tratar estos temas que muchos pues no habían tratado ni habían visto la necesidad de que fuesen tratados. Bien, entonces aquí tenemos, y ya no me voy a alargar mucho más, me he alargado ya demasiado, pues una respuesta a eso que hemos escuchado tantísimas veces de dar respuesta a los signos de los tiempos. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es eso de los signos de los tiempos? Pues cómo Dios nos va hablando a través de acontecimientos y en la historia y de personas. Y asimismo, cuando el concilio habla del movimiento ecuménico, dice que es una inspiración del Espíritu Santo. Pero no es la Iglesia Católica, sino que ha surgido fuera de la Iglesia Católica. Entonces, el concilio reconoce que el movimiento ecuménico, Unidad y Reintegración número 4, es un signo de los tiempos que se ha producido fuera de nuestras fronteras. Y es capaz de reconocerlo y acogerlo como
una llamada de Dios para la Iglesia Católica. Pero lo mismo dice de la libertad religiosa y lo mismo dice del diálogo interreligioso. Así que tenemos todo un ejercicio sinodal donde la Iglesia quiso entrar y en el que no hay marcha atrás. Y es lo que nosotros hemos querido retomar en este comentario. Relancemos el concilio, sigamos avanzando, con un sabor español, tanto en los que han hecho los comentarios como en haber apreciado las intervenciones de los obispos españoles en el concilio. Hay historiadores españoles que han defendido y sostienen que la tarea de los obispos en el concilio pues era muy pobre y que los obispos españoles no estaban preparados para el acontecimiento del concilio y que sus intervenciones, pues aunque eran muy numerosas, no aportaban absolutamente nada, que el concilio les pilló a trasmanos, que traían una teología pues muy atrasada y tal. Pero yo he querido destacar, pues, por ejemplo, a los arzobispos Morcillo, Bueno Monreal o Ponsigol de Castellón, que fue el primero que comenzó con la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en España, antes del concilio incluso. Pues sus intervenciones, cuando hablan del diálogo interreligioso y cuando hablan del ecumenismo y todo, están al nivel de los alemanes o al nivel de los franceses. Y yo he querido destacar sus intervenciones cuando se tratan temas, especialmente la historia de la redacción, he sacado sus intervenciones antes que la de los alemanes y la de los franceses, que eso ya lo habrán hecho los alemanes, los italianos y todo eso, y seguro que no lo han prestado atención. Y por eso pues también tiene ese valor el recuperar y rehabilitar a un poco a nuestros pobres obispos en el concilio, que algunos pues hicieron también sus intervenciones interesantes. Nada más, no os cuento más nada. Ahora si queréis hacemos un diálogo y lo hablamos con tranquilidad. Muy bien.